Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Entonces, en el video anterior, lo que hicimos fue hacer un panorama general, una caracterización general del siglo XX, no solamente en términos sociales, culturales, políticos, sino también cómo ese contexto genera determinadas preguntas y determinados problemas filosóficos. Y veíamos que una de las cuestiones o uno de los elementos más importantes del siglo XX en materia filosófica era lo que llamábamos el giro lingüístico y el giro hermenéutico. Precisamente en esta segunda parte de la clase vamos a comenzar a trabajar con uno de los autores, el autor quizás que inaugura precisamente esta problemática del lenguaje en la filosofía contemporánea, repitamos, porque no es que el problema del lenguaje no estuviera previamente presente en la filosofía, pero que de alguna manera lo resignifica y comienza a problematizar este problema en términos del mundo contemporáneo y del siglo XX. Les voy a compartir, como siempre, la pantalla para que puedan ir siguiendo el relato. Vamos a hablar precisamente de Nietzsche, un autor alemán. En la ficha de cátedra van a encontrar un resumen muy chiquitito, como siempre, de algunos elementos o algunos datos de su vida, de su obra. Lo primero que voy a tener que justificar acá, o que voy a tener que explicar, es por qué pongo a Nietzsche dentro de la unidad 4, donde hablamos de la filosofía del siglo XX, cuando en realidad Nietzsche muere en el 1900, que es el año en el que comienza el siglo XX. La obra de Nietzsche no es propiamente del siglo XX, sino del siglo XIX. De hecho, es prácticamente contemporáneo con Marx, que digamos, hay muy poquito tiempo de diferencia entre la filosofía de Marx y la filosofía de Nietzsche, y sin embargo, la filosofía de Marx la ponemos como parte de la filosofía moderna, mientras que la filosofía de Nietzsche ya la pongo como parte de la filosofía del siglo XX, aunque no lo sea. Esto tiene que ver, bueno, con una decisión, si se quiere, pedagógica también. Creo que la decisión se sustenta en la cuestión de que yo creo que Nietzsche, como vimos recién, ya problematiza el giro lingüístico, que va a ser como un problema muy significativo de la filosofía del siglo XX. Marx, de alguna manera, es muy crítico con muchas cosas de la modernidad, pero permanece anclado en la modernidad bajo muchos de sus presupuestos, como la creencia en el avance científico y tecnológico, la creencia en un sujeto moderno que se constituye como protagonista de la historia, pero anclado en un relato colectivo, como veíamos con Lyotard. El relato marxista es un relato moderno en algún sentido. En cambio, la filosofía de Nietzsche ya va a ser una filosofía que cuestiona incluso esos presupuestos que Marx no había cuestionado, y que me parece que le abre la puerta a la filosofía contemporánea, a la filosofía del siglo XX, abre la puerta, quiero decir, empieza a pensar problemáticas que van a ser propias del siglo XX, y por eso es que incluimos a Nietzsche en este grupo. Muchos manuales o muchos textos van a encontrar a la filosofía de Nietzsche caracterizada como la filosofía del martillo. De hecho, el subtítulo del programa Mentira la Verdad, ustedes vieron, si han visto los capítulos que les he ido proponiendo para ayudarnos a entender muchos de los autores que hemos estado trabajando. En el subtítulo del programa es Filosofía a martillazos, y en la presentación aparecen con un martillo. Esta metáfora del martillo está tomada precisamente de la filosofía de Nietzsche. Se habla de que la filosofía de Nietzsche es la del martillo, porque es una filosofía que tiene como intención destruir precisamente a la filosofía. No sé si Nietzsche hubiera estado muy contento en que estar incluido en un programa de filosofía, en ser considerado un filósofo, porque de alguna manera es muy crítico de la filosofía. Así que bueno, vamos a tratar de hacerle justicia a su pensamiento, tratando de explicar algunos de sus elementos centrales. Y lo primero que hay que decir precisamente es que él no se consideraba a sí mismo un filósofo. A diferencia de otros autores que hemos trabajado, Nietzsche no tiene ningún texto en donde él pretenda hacer un ensayo filosófico argumentado como los otros filósofos, sino que
él de alguna manera elabora un sistema que critica a los sistemas filosóficos y que no pretende o no tiene la intención de elaborar un nuevo sistema como sí pretendieron, por ejemplo, Descartes, Marx o Kant, que pretendieron elaborar un sistema filosófico. Nietzsche no pretende elaborarlo, por eso es filosofía del martillo. Lo que pretende es desestructurar, desnaturalizar, cuestionar, problematizar, pelearse con la tradición filosófica. Uno de los, digamos, si hay algo que podemos caracterizar como común, como un hilo conductor de la filosofía de Nietzsche, porque otra de sus características es que escribió muchos textos y muchos de los textos, más que filosóficos, son poéticos, son literarios, incluso escribió muchísimos textos breves, a diferencia de la mayoría de los relatos filosóficos que son ensayos extensos, ¿no? Organizados. Muchos de los textos de Nietzsche son microrelatos muy chiquititos que ocupan apenas media página, algunos renglones, y que el próximo relato cambia radicalmente de tema, habla completamente de otra cosa, entonces hay que hacer todo como un laburo de interpretación y de exégesis, de análisis, para tratar de elaborar la filosofía nietzscheana o el pensamiento nietzscheano. Él afirma lo que en muchos manuales, muchos textos van a llamar una filosofía de la vida. Es decir, para él, eh, la, la, la filosofía o el pensamiento, mejor dicho, que él propone, es un pensamiento que afirma como defensor o como afirmación de la vida. Y cuando él habla de vida, lo que habla es de la vida como voluntad de poder, es decir, como voluntad de dominar, como voluntad, digamos, podríamos pensarlo en relación a la teoría de Darwin, que en la época de Nietzsche estaba como bastante en vigencia, ¿no? Esta teoría de la evolución de las especies que afirma que la vida trata de afirmarse, trata de expandirse. Todo organismo vivo busca vivir y para vivir necesita imponer su poder. En este sentido, la vida es voluntad de poder. Cualquier ser vivo para vivir tiene, por ejemplo, que comer otro ser vivo, o tiene que ocupar un espacio, y para ocupar ese espacio sacar a otro ser vivo de ese espacio, es decir, es voluntad de poder en el sentido de que la vida, para afirmarse, es de alguna manera también destructiva, invasora, ¿no? Es violencia. Esa voluntad de poder no tiene, digamos, nada que ver con la voluntad de la que hablaba Kant. Ya acá hay una primera pelea fuerte de Nietzsche con la tradición filosófica. La voluntad no es buena ni mala, como decía Kant, ¿no? Esta buena voluntad de la que hablaba Kant no tiene nada que ver con la voluntad de poder de la que habla Nietzsche. Para Nietzsche la voluntad es fuerte o es débil. Es decir, precisamente en esta lucha por la supervivencia hay voluntades que se imponen sobre otras. Hay individuos que se imponen sobre otros. Entonces la vida como voluntad de poder en realidad es una constante lucha por la supervivencia. No estamos hablando estrictamente, yo recién les traje el ejemplo de Darwin a manera de ejemplo para que puedan entender más o menos la idea, pero Nietzsche no está pensando en términos de especies, ni de colectividades, ni de grupos, sino que está pensando en términos de individuos. Por eso precisamente lo traemos como un filósofo del siglo, o que abre un pensamiento del siglo XX. Cuando él habla de la vida como voluntad de poder, cuando él habla de las voluntades fuertes o débiles, no está pensando en voluntades de un grupo, de un colectivo, de una sociedad, sino de voluntades individuales. Esto es importante aclararlo también porque Nietzsche fue muy usado por muchas interpretaciones que trataron de legitimar o de validar el régimen nazi, y usaron a la filosofía de Nietzsche como una filosofía que de alguna manera defendía el predominio de la raza aria contra los otros grupos sociales. Esto es absoluta, primero que, bueno, obviamente Nietzsche fallece en el año 1900, por lo tanto él muere antes de la instalación del régimen nazi. Sin embargo, cuando Nietzsche vivía en Alemania, ya en Alemania los gérmenes, digamos, ya estaban dando vueltas, es decir, la sociedad alemana ya era una sociedad en donde había un fuerte componente antisemita, en donde había fuertes prácticas de discriminación y de ¿no? violencia hacia las personas judías, y Nietzsche en su vida no acordó con esas prácticas. Quien sí acordaba fue su hermana, quien a la muerte de Nietzsche se queda con sus textos, digamos, y ella sí
de alguna manera usa el pensamiento de su hermano para validar y para legitimar este tipo de pensamiento y este tipo de creencias. De hecho, mientras Nietzsche vivía estaba fuertemente distanciado, estaba muy peleado con su hermana, y la raíz de la pelea con su hermana era precisamente parte de la pelea, esta diferencia de miradas con respecto a las cuestiones sociales y políticas alemanas, y esta diferencia entre, bueno, la manera en que los dos pensaban la problemática, ¿no?, del pueblo judío en Alemania. Bueno, volviendo ahora, una digresión a la filosofía propiamente de Nietzsche, que no tiene nada que ver con la reinterpretación nazi que se hizo de sus textos. Para Nietzsche, todo acto de todo individuo, entonces, es un intento por afirmar la vida. Es decir, cada vez que las personas actuamos porque queremos mantener, no solo las personas, cualquier organismo, cualquier ser vivo, actúa en pos de mantenerse vivo, y en ese pos de mantenerse vivo trata de imponer su voluntad, de imponerse sobre los demás, sobre las otras personas, sobre los otros individuos, sobre los otros organismos. La filosofía de Nietzsche, que es una filosofía entonces que afirma de alguna manera en este sentido la vida, fíjense, pero no estamos hablando de la vida humana como razón, como inteligencia, estamos hablando de la vida como seres vivos, ¿no? Esta afirmación de la vida no es algo propio del ser humano, sino propio de todo organismo vivo. Vamos a trabajar en esta clase 3 grandes críticas que le hace Nietzsche a toda la filosofía anterior. Vamos a comenzar por la crítica que le hace a la razón, vamos a continuar por la crítica que les hace a los valores morales, y vamos a seguir por la crítica que él hace a la idea de trascendencia. En realidad son 3 críticas que van muy de la mano, que están unidas, pero que a los efectos del análisis las vamos a separar. Fíjense, critica la razón, es decir, critica el conocimiento, que era el gran problema de la filosofía moderna, y que se supone que la razón es la gran facultad que nos diferencia de las otras especies para la filosofía moderna, e incluso, si se quiere, también antigua. Critica los valores morales, es decir, critica los valores éticos, y acá se va a pelear fuertemente con la filosofía de Kant, y critica la trascendencia, es decir, critica la idea de que existe otro mundo mejor que este. Entiéndase, el mundo de las ideas de Platón, el primer motor inmóvil de Aristóteles, o el mundo del que hablan las religiones, sobre todo en este caso el cristianismo. Nietzsche fue parte de una familia creyente, su padre era pastor, entonces en este sentido él proviene de una familia muy religiosa, y su crítica, su pensamiento lo alejan fuertemente de estas creencias y de este anclaje familiar. Vamos a empezar con la primera, la crítica a la razón. Hay un texto de Nietzsche, un libro que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Fíjense que ahí yo en la diapositiva rescaté la palabrita extramoral. Y aquí es donde vemos precisamente el giro lingüístico del que hablábamos en la primera parte de la clase. Para Nietzsche, la verdad y la mentira, ¿no? La filosofía anterior, pensemos en Sócrates, volvamos a la unidad 2 del programa. Sócrates, ¿se acuerdan que Sócrates pensaba que el bien era lo mismo que la verdad, ¿no? Y que el mal era equivalente a la ignorancia? Es decir, que la persona que actuaba mal, en realidad actuaba mal porque desconocía lo que estaba bien. Y de alguna manera, si bien la filosofía kantiana no plantea esto directamente, también hay una cuestión de que el bien y el mal se reconocen por la razón, que hay una facultad racional, solamente humana, que nos permite no solo distinguir la verdad de la mentira en el conocimiento, ¿no?, sino también distinguir el bien y el mal en términos éticos. Nietzsche en este libro se va a pelear con esa mirada. Para él la verdad y la mentira no tienen que ver ni con el descubrimiento de un mundo real, ni tampoco con el establecimiento de valores éticos, sino que la verdad y la mentira son parte de las estrategias que ponemos en marcha para sobrevivir, como decíamos al principio, es decir, a diferencia de otras especies que para vivir en la naturaleza, qué sé yo, tienen garras, tienen pelos, las personas sobrevivimos en el mundo gracias a otros autores, Nietzsche no lo dice así, pero a la construcción de cultura.
Sobrevivimos en el mundo gracias a que construimos un mundo y a que le damos significado a ese mundo. Entonces, darle significado al mundo para Nietzsche es una estrategia de supervivencia. Y en ese dar significado construimos discursos que consideramos como mentira o como verdad, pero que en realidad no son ni mentiras ni verdades, sino que son meras estrategias que nos permiten sobrevivir, que nos permiten imponer nuestra voluntad de poder. Construir un discurso como verdad o mentira me permite dominar a los demás, o me permite ser dominado por alguien, porque yo creo el discurso de otra persona. Fíjense entonces aquí que fuertemente estamos metidos en el giro lingüístico del que hablábamos en la primera clase. El lenguaje construye la realidad, no la descubre. La razón para Nietzsche no tiene nada que ver con la forma en que la piensa la filosofía tradicional. La razón no es una facultad innata de las personas como pensaba Kant, no tiene nada que ver con estructuras a priori, ni tampoco es una facultad que nos dio Dios para entender al mundo, como pensaban los relatos religiosos, sino que la razón es el resultado de la supervivencia, es un resultado, no es algo que está desde el inicio, sino que es producto de las estrategias que las personas hemos implementado para sobrevivir y para dominar, no solamente para dominar a otras especies, sino también para dominar a las otras personas que conviven también con nosotros. Entonces, como resultado de esa lucha por la supervivencia, de ese intento de imponer la voluntad de poder, hemos construido o ha surgido la razón como una supuesta facultad que conoce al mundo cuando en realidad no lo conoce, sino que lo inventa. Pensar entonces no es reflejar un mundo ni conocerlo, sino inventarlo, crearlo, darle un significado al mundo que nos rodea. Fíjense cómo esta idea de que la verdad y la mentira son inventos, no solamente cuestiona a la nociología tradicional, que suponía que la razón o que los sentidos o que las estructuras a priori más nuestras impresiones conocían el mundo, cuando en realidad, dice Nietzsche, no lo conocen, sino que lo inventan, sino que también cuestiona a la ética, cuestiona a los valores morales. También las creencias acerca de lo que está bien o de lo que está mal son inventos que permiten que algunas personas dominen a otras o que las personas dominemos al mundo o a las otras especies o a los otros individuos. El lenguaje, por lo tanto, construye lo real, ¿no? Esa construcción de lo real que hacemos para dominar al mundo se da precisamente a través del lenguaje. Y aquí entonces tenemos bien clarito el giro lingüístico del que venimos hablando. Y el lenguaje es violencia, dice Nietzsche. El lenguaje es imposición de significados, porque a través del lenguaje lo que hacemos es darle un significado a un objeto que no lo tiene. Es decir, cuando yo decido que esto se llama mate, estoy de alguna manera ejerciendo una violencia sobre este objeto, porque estoy decidiendo yo lo que quiero que este objeto sea, o cómo quiero que este objeto se llame, o cómo quiero que funcione. Entonces, de alguna manera estoy violentando la realidad, estoy imponiendo mi voluntad de poder sobre esa realidad porque le estoy imponiendo significados que originalmente la realidad no tenía. Para que se dé esta operación de violencia, para que se dé esta operación de significaciones, dice Nietzsche, hay que hacer dos cosas. Normalmente un concepto surge a partir de dos operaciones. La primera es una operación de convención, es decir, para que este objeto sea un mate, no solamente a mí se me tiene que ocurrir que este objeto se llame mate y que sirva para tomar la infusión, sino que tiene que haber una convención social en donde todos ustedes y todas ustedes también estén de acuerdo en que esto se llame mate y a que cumpla con la función que le damos. Hay una convención social en donde, por supuesto, alguien impuso la significación, en donde acordamos que este concepto se llame así, que este objeto se denomine de determinada manera. Pero para que el concepto funcione, para que la sociedad pueda funcionar y podamos acordar en que esto es un mate, tiene que darse una segunda operación, un segundo momento, dice Nietzsche, que es el olvido de esa convención. En primer lugar, acordamos que esto se llama mate. Podríamos haberle dado cualquier otro nombre, podríamos decir que es un caballo, o podríamos decir que esto es una botella.
pero acordamos decirle mate. Pero después lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esa convención, es decir, olvidar que en realidad el nombre del objeto no está en el objeto, sino que lo inventamos nosotros. Una vez que acordamos que esto se llama mate, directamente pensamos que esto es un mate, ¿no? Que el nombre está en el objeto, y no que fue producto de nuestro acuerdo, que fue producto de nuestra convención, ¿no? Porque si todo el tiempo estaríamos acordándonos de que en realidad el mate podría llamarse caballo, la sociedad no funcionaría, no nos podríamos poner de acuerdo. Entonces tenemos que olvidar que eso fue producto de una convención y tenemos que operar y actuar como si realmente los objetos fueran lo que el lenguaje dice que son, y no un invento. Dice Nietzsche que este olvido de la convención entonces también es un lenguaje de lo que nos constituye como humanos. Es un olvido de nuestro cuerpo, es un olvido de nuestros instintos, es un olvido de que somos parte de la naturaleza, de que somos parte de la especie, para pensarnos como seres racionales, diferentes o superiores a las otras especies, ¿no? En realidad, olvidar que esto se llama mate es olvidarnos que como humanos inventamos esto, ¿no? Y terminamos pensando que en realidad eso es un mate, no que es un objeto cualquiera al que convenimos llamarle mate. Espero que se entienda la idea que estoy tratando de explicar. Esto con respecto a la crítica de la razón. Fíjense, entonces, problematizamos toda la teoría del conocimiento y problematizamos el conocimiento científico. Y esto es lo que hace que Nietzsche ya no sea un filósofo moderno, por más que esté en el siglo XIX, ¿no? La ciencia es un discurso, y es un discurso que inventa una realidad y que construye la realidad de determinada manera, imponiendo significaciones, imponiendo orden a una realidad que por naturaleza no tiene significación ni tiene orden. Vamos a la segunda de las tres críticas que mencionamos, la crítica de los valores morales. Aquí nos metemos de lleno en la crítica a las cuestiones éticas, ¿no? Lo primero que dice Nietzsche, en consonancia con lo que venimos desarrollando, es que los valores no existen en el mundo, sino que son inventos de los sujetos, ¿no? Este es un problema en filosofía. Nosotros no lo desarrollamos, pero hay una disciplina filosófica que se llama axiología, que trabaja precisamente con la cuestión de los valores, pensando precisamente qué son los valores o con qué tienen que ver los valores. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo digo que este teléfono, que esta funda es de color verde, es como que naturalmente o directamente, bueno, nos es fácil acordar, todas ustedes acordarán que la funda es verde porque de alguna manera pensamos que el color verde es una característica de la funda, no es un invento nuevo. Ahora, si yo en lugar de decir que esta funda es verde, digo que esta funda es linda, ya no estoy aludiendo a una característica de la funda. Estoy aludiendo a un valor porque estoy aludiendo a la forma en que yo evalúo al objeto, ¿no? Seguramente todas ustedes y todos ustedes acordarán en que esta funda es color verde. Ahora, cuando yo dije que la funda era linda, probablemente muchas de ustedes dirán, no, ¿qué va a ser linda? Mirá la funda que le puso, es horrible, ¿cierto? Es una defecio, ¿cómo le va a poner una funda verde al teléfono? Qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, ahí ¿por qué acordamos en que la funda es verde, pero no acordamos en si es linda o fea? Porque cuando hablamos de si es linda o fea, ya no hablamos de una característica del objeto, sino que estamos hablando de la forma en que las personas vemos el objeto. Imagínense que si para Nietzsche ya decir que la funda es verde es un invento, porque en realidad el color verde le podríamos haber puesto azul, mucho más es hablar de los valores. Los valores no existen en el mundo. No hay nada en el mundo que sea bueno o malo. No hay nada en el mundo que sea lindo o feo. No hay nada en el mundo que sea útil o inútil. Sino que somos los sujetos los que inventamos, los que creamos los valores y los que decidimos qué es útil, qué es inútil, qué es bello, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, ¿no? Todos esos conceptos que representan valores, representan la forma en que las personas evaluamos el mundo.
y son inventos nuestros para Nietzsche, ¿no? Por lo tanto, valorar es crear la realidad, es imponer nuestra voluntad de poder, ¿sí?, a la realidad, al mundo y a las otras personas. Cuando determinados sectores sociales deciden que cierta acción está mal y que por lo tanto no debemos hacerla, lo que están haciendo es imponiendo su voluntad de poder sobre el resto de las personas y sobre el mundo. Hay un libro de Nietzsche que se llama precisamente La genealogía de la moral, donde de alguna manera él trata de hacer una historia de cómo, sobre todo la Iglesia, impuso determinados valores morales y determinadas ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, que en realidad son imposiciones, ¿no? Cuando él hace el recorrido, bueno, estas cosas no estuvieron siempre bien o siempre mal, sino que en determinado momento la Iglesia, en lucha con otras instituciones y en conflicto con otras instituciones, impuso su voluntad y nos hizo creer de alguna manera que algunas cosas estaban bien u otras estaban mal. Fíjense que no es inocente en Nietzsche, y esto después lo va a rescatar Foucault también, usar la palabra genealogía. La genealogía de la moral es una historia, y sin embargo Nietzsche no usa la palabra historia, usa la palabra genealogía, porque a él no le interesa hacer un recorrido histórico de las creencias morales. Lo que a él le interesa es revelar cómo la historia de las creencias morales es una historia de luchas y de conflictos, es una historia de relaciones de poder y de luchas por imponer determinados significados. De la misma forma va a abordar después Foucault la historia, ¿no? Cuando muchas veces estudiamos la historia de ciertas instituciones, Foucault intenta develar cómo, por ejemplo, la cárcel, el hospital psiquiátrico, son instituciones que surgieron históricamente en conflicto, en lucha con otras instituciones, y que surgieron para imponer determinados significados y para, digamos, y como producto de determinadas relaciones de poder con otros intereses en juego. Entonces, cuando Nietzsche habla de la genealogía de la moral, está precisamente tratando de rescatar esto, de rescatar cómo las creencias morales que tenemos en la sociedad, las creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, son en realidad producto de luchas y de conflictos por imponer determinados significados. Y en este sentido, dice Nietzsche que los sujetos estamos construidos por esas significaciones y por relaciones de poder. Fíjense que acá hay como si se quiere una relación dialéctica. Por un lado, los valores, las creencias, las normas son inventos de los sujetos, pero por otro lado, esos inventos nos producen a nosotros como sujetos, porque yo sujeto estoy configurado por esas creencias, por ese lenguaje, por esas normas que me imponen desde que nací. Entonces, para construirme como sujeto es absolutamente necesaria la mediación del lenguaje que me construye como sujeto, pero que también me construye como sujeto de alguna manera dominado por esos discursos que me imponen determinadas creencias morales, éticas, religiosas, filosóficas, políticas, etc. Fíjense entonces esto que hablábamos del giro lingüístico también, ¿no? Los sujetos construimos la realidad, pero a su vez somos construidos por el lenguaje que nosotros mismos inventamos. Para Nietzsche, a la hora de hablar de la moral, funcionan dos grandes fuerzas. En realidad hay múltiples fuerzas que operan, pero él las agrupa en dos grandes tipos. Por un lado dice, a la hora de inventar valores o de imponer normas morales, hay algunas fuerzas que son activas, que son las fuerzas que afirman la vida y que Nietzsche llama moral de señores o moral de fuertes o de amos, ¿no? Que serían esas creencias o esas significaciones que imponemos sobre el mundo que afirman la vida, que afirman la voluntad de poder que expanden la vida. Pero también hay fuerzas reactivas que son las que niegan la vida, que Nietzsche va a llamar moral de esclavos o moral de débiles. Cuando habla de fuertes y débiles, o cuando habla de activas o reactivas, no está queriendo decir que las activas sean más poderosas que las reactivas. Está queriendo decir que las activas afirman la vida, afirman la voluntad de poder, mientras que las reactivas la niegan. De hecho, Nietzsche cree en la genealogía de la moral
que las fuerzas reactivas en la historia de la humanidad han sido más poderosas y se han impuesto por sobre las activas. Es decir, que la moral que ha construido la humanidad es una moral que en definitiva niega la vida, que niega lo que somos, que niega la afirmación de la voluntad de poder, porque es una moral que contribuye a que pongamos la otra mejilla, que defiende la generosidad, que defiende fuerzas que van en contra de lo que nuestros instintos y de lo que Kant diría inclinaciones, precisamente Nietzsche le cuestiona esto acá. No hay que negar las inclinaciones, y las inclinaciones es lo que somos, ¿no? Nietzsche encuentra en el cristianismo el ejemplo más claro de cómo ha triunfado la moral de los débiles. Para Nietzsche la moral cristiana es una moral de débiles, es una moral de esclavos, es una moral que nos hace creer que existe otro mundo, que nos invita a poner la otra mejilla. En este sentido, de alguna manera, acompaña esta creencia de Marx, que nos invita a poner, no a resignarnos, que nos invita a dejarnos dominar. Entonces es una moral que va en contra de la vida. Por lo tanto, Nietzsche la cuestiona. Y esto que quede claro, no la cuestiona por ser falsa. Nietzsche no está diciendo que el cristianismo sea una mentira o que la religión sea una mentira. Porque de hecho cualquier discurso es un invento, ¿no? Ya dijo que la verdad y la mentira no existen. Por lo tanto, lo que Nietzsche tiene en contra del cristianismo y de la filosofía, porque lo mismo dice de la filosofía, no es que ese discurso sea una mentira, no es que nos mienta, sino que niega la vida, que niega lo que somos, que niega lo que nos constituye como sujetos, ¿no? La filosofía, tanto exagerar la razón, negó el cuerpo, negó nuestra sensibilidad, negó nuestras emociones, negó que somos parte de la naturaleza, que no somos una especie abismalmente diferente a los animales. Somos también instintos, somos también cuerpo, somos también sensibilidad, y eso lo niega la filosofía, por lo tanto va en contra de la vida, y lo mismo la religión, ¿no? Por eso decía al principio que no sé si Nietzsche estaría muy contento con que lo incluyamos en un recorrido filosófico, ¿cierto? El problema no es que estos discursos sean mentiras, porque en definitiva cualquier discurso va a ser un invento, no va a ser ni verdad ni mentira, sino que vaya en contra de, si se quiere, esta fuerza natural de la vida. Y por último, la tercera crítica, decíamos, es la crítica a la trascendencia, que con lo que dijimos me parece que no se les va a complicar entender. Nietzsche diferencia las filosofías de la trascendencia de las filosofías de la inmanencia. Las filosofías de la trascendencia son precisamente las filosofías que creen que hay una realidad trascendente, es decir, que hay una realidad diferente a esta, ¿no? La primera gran filosofía de la trascendencia que trabajamos, la platónica. Existe un mundo de las ideas que es perfecto, es trascendente, es estable, inmutable. El cristianismo también es un pensamiento de la trascendencia en el sentido de que piensa que hay otro mundo mejor que este. Nietzsche, en contraposición, defiende una filosofía de la inmanencia, es decir, la afirmación de que no hay otra realidad más que esta, o por lo menos si existe otra no podemos saberlo, por lo tanto no debería importarnos demasiado, ¿no? La única realidad que hay que afirmar es esta, es la única que existe. En la obra que más fuertemente, aparecen muchas obras, pero en realidad la que más fuertemente aparece, la crítica a la trascendencia de Nietzsche, es en un texto poético que él escribió, lo escribe a forma de cuento, de relato, se llama Así habló Zaratustra. Zaratustra es el personaje del texto, que es como un profeta. A propósito, Nietzsche elige la figura de Zaratustra, que es como una caricatura de la figura de Jesús, pero que no está tomada de la tradición cristiana, sino de la tradición de la religiosidad persa. La idea más fuerte de Zaratustra es la idea de que Dios ha muerto, ¿no? Zaratustra es un profeta que está todo el tiempo profetizando y que está todo el tiempo predicando que Dios ha muerto. ¿Qué significa esta idea de que Dios ha muerto? No tiene que ver solamente con la idea de, ¿no? Porque muchos ven en esto el ateísmo de Nietzsche. En realidad, la muerte de Dios significa algo mucho más profundo y mucho más complejo que no creer en Dios, Dios murió porque no creo en Él, sino que es un cuestionamiento a todas las filosofías de la trascendencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado,
la muerte de Dios es como un llamado a darle muerte a esos valores reactivos que no afirman la vida y que contribuyen a que olvidemos lo que nos constituye como humanos. Y por otro lado, también un llamado como a pensar la muerte de estos elementos que están fuera de esta vida y en los que depositamos una esperanza de no saber, eh, no, de los que no tenemos ninguna, digamos, no solo ninguna certeza, porque de última no importaría no tener certeza, sino que son inventos, precisamente como todo lenguaje y como toda interpretación de lo real. Por lo tanto, Nietzsche va a defender una filosofía de la inmanencia y se va a preguntar en la Zaratustra quién mató a Dios, ¿no? Él dice que Dios ha muerto y que nosotros los hemos matado. Y la figura que elige como asesino de Dios en el Zaratustra es la figura del último hombre, que de alguna manera representa al hombre del siglo XIX en el que Nietzsche vivía, que es el hombre de la modernidad, ese hombre positivista, que cree en el progreso científico y tecnológico. Nietzsche dice, ese hombre mató a Dios porque ese hombre sacó a Dios del centro de sus reflexiones y se puso en el centro a sí mismo. Esto, recuerden, es lo que hizo la modernidad. En contraposición a los relatos medievales que ubicaban a Dios en la centralidad, la filosofía moderna ubica al sujeto, ubica al hombre, se ubica a sí mismo, por eso es el último hombre, ¿no? Hizo todo un sistema filosófico, político, en donde la centralidad ahora es el mismo y dejó de lado a Dios, mató a Dios. Pero ¿qué pasa con ese superhombre? Ese superhombre tiene, con ese último hombre. Ese último hombre, dice Nietzsche, tiene que dar lugar a esta figura metafórica que él llama el superhombre. El superhombre es el hombre que se dio cuenta de que esos relatos científicos y filosóficos en los que la modernidad tanto cree son también puros inventos. El superhombre es como una figura que se dio cuenta de que todo lo real es un invento, de que todos los discursos son inventos y que por lo tanto somos absolutos. Si hay algo que nos caracteriza es la pura creatividad, es el ser creadoras y creadores de realidades. Esta figura del superhombre precisamente es una figura que el nazismo interpretó como un llamado a la superación de la raza, ¿no? Los regímenes nazis interpretaban al superhombre como esa raza purificada de elementos impuros. En realidad, Nietzsche habla de otra cosa cuando habla de la figura, que es una figura, por otro lado, metafórica, que representa esta idea de que, bueno, sacamos a Dios, nos pusimos a nosotros, pero cuando nos pusimos a nosotros, terminamos dándonos cuenta de que entonces el mundo, lo real, es una creación y es un invento nuestro, y por lo tanto se terminan estas relaciones trascendentes porque nos damos cuenta de que no somos razón, ni espiritualidad, ni alma, sino que somos también cuerpo, instintos, naturaleza, que es algo que la filosofía tradicional había olvidado. Esto está muy bien explicado en el capítulo de Mentira a la Verdad de Darío Zeta, donde él toma como libro, como obra para explicar el Zaratustra. ¿Cómo se pasa, dice Nietzsche, del hombre al último hombre, al superhombre? Él habla de tres grandes etapas que llegan al superhombre: el camello, el león y el niño, ¿no? Él dice que primero el hombre es camello. El camello representa al hombre, no, el camello es un animal de carga, es un animal que lleva sobre sus espaldas el peso de una tradición. Es ese hombre que tiene sobre sus espaldas el mandato de obedecer lo que las convenciones sociales le dicen, de hacer lo que la sociedad espera de él, de ¿no? cumplir con esos mandatos sociales que nos son impuestos y que debemos obedecer. El león representa al hombre que se rebeló contra esos mandatos sociales, al hombre que se liberó de esa carga, por eso es un animal salvaje, ¿no? Y que al liberarse de esa carga y al darse cuenta de que esa carga lo estaba oprimiendo, lo que hace es enojarse contra la tradición, enojarse contra la religión, enojarse contra los mandatos, enojarse contra las instituciones, se enoja, ¿no? Por eso es un león, destruye. Pero ese enojo,
dice Nietzsche, tiene que dar lugar a la figura del niño, porque en realidad de lo que hay que darse cuenta es de que si todo discurso es una convención, entonces todo lo real puede ser de alguna manera modificado y de que podemos crear, que podemos inventar nuevas realidades. Por eso como tercer lugar o como tercera etapa, Nietzsche elige a la figura del niño, porque el niño, ¿qué hace? Juega, y cuando juega, inventa un mundo a su antojo, ¿no? Juguemos, qué sé yo, a la casita, entonces yo soy la mamá, y jugamos, inventamos una realidad eh, que funciona como nosotros queremos que funcione. Entonces, de alguna manera, dicen, en una tercera etapa, ese enojo da lugar a la espontaneidad, da lugar a la creatividad, da lugar al juego, y desde este lugar es que para Nietzsche la ética se asemeja más a la estética. Crear valores éticos, crear el bien y el mal, no tiene que ver con descubrir una conciencia moral, el inquilino del que hablaba la historieta de Mafalda, que me dicta que está bien y que está mal, sino que tiene que ver más con la creación de una obra de arte, con la invención de algo que viene al mundo. Y en este sentido, fíjense, es que se da la muerte de Dios, ¿no? Digamos, dice Nietzsche, el hombre moderno es un hombre que se ha caracterizado por querer conocer, querer conocer, querer conocer, querer conocer. Y en ese intento de querer conocer cada vez más, cada vez más, cada vez más, quiere conocer a Dios. Cuando conoce a Dios, ¿de qué se da cuenta? De que Dios es un concepto y que tiene las características de los conceptos que señalamos al principio, es decir, que fue producto de una convención y que fue producto después de un olvido de esa convención, ¿no? Dios es un concepto que la humanidad inventó, pero que para que pueda funcionar, como decíamos al principio, como todo concepto, la condición para que funcione es que nos hayamos olvidado de que fue producto de una convención y que lo consideremos como una realidad efectivamente existente. Entonces, tanto lo querías conocer, cuando lograste conocerlo, te diste cuenta de que vos lo habías inventado y de que te olvidaste de que lo habías inventado. Esa es un poco la cuestión. Entonces hay aquí como una paradoja, ¿no? Lo queremos conocer, pero cuando lo conocemos nos damos cuenta de que no había algo para conocer, sino que era algo que habíamos inventado y que por lo tanto fue producto de nuestra voluntad, de nuestra creatividad, de nuestra acción sobre el mundo. Y por último, el último concepto de la filosofía de Nietzsche, para cerrar con este autor, es la idea del eterno retorno. Él, en sus últimos textos, aborda la idea del eterno retorno que está tomado de creencias filosóficas y religiosas antiguas, ¿no? Que incluso ya en la filosofía de Heráclito, en los textos de Heráclito, aparece la idea del eterno retorno, que tiene que ver con la creencia de que las cosas ocurren siempre de la misma manera. Esta idea de que el mundo vuelve a ser siempre de la misma manera y lo mismo vuelve a ocurrir una y otra vez. El eterno retorno es pensado como Nietzsche como una respuesta a la paradoja entre la afirmación de la vida que él defiende, decíamos al principio, la filosofía de Nietzsche es un pensamiento que afirma y que defiende la vida, pero hay una contradicción con que el destino de toda vida es la muerte, digamos, ¿no? Dice Nietzsche, bueno, todo organismo, todo ser vivo quiere vivir, hace cosas para vivir, domina, violenta, digamos, para expandir su vida, pero en definitiva se va a terminar muriendo. Toda vida tiene como destino inevitable el morir. Entonces, ¿cómo salvamos esa afirmación de la vida que va a desembocar necesariamente en la muerte? Nietzsche toma entonces para problematizar esta paradoja el eterno retorno de lo mismo, pero el eterno retorno de lo mismo como un mandato ético, ¿no? Es decir, eh, digamos, ya dijimos que verdad y mentira son inventos, por lo tanto la idea del eterno retorno no es pensado como una verdad, como algo que realmente ocurre, sino como, digamos, hagamos este ejercicio. Pensemos si eternamente lo que está ocurriendo ahora volviera a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, las decisiones que yo tomo las estoy tomando no ahora, hoy, miércoles 3 de noviembre, creo que es, sino para toda la eternidad. Esta decisión de sentarme aquí a grabar un video y explicarles la filosofía
filosofía de Nietzsche, la voy a repetir de aquí a la eternidad una y otra vez. La pregunta es, ¿la seguiría eligiendo? ¿Volvería a sentarme acá? No, digo, puedo querer elegir, de alguna manera es el reemplazante del imperativo categórico kantiano, si ustedes quieren. ¿Elegiría para toda la eternidad lo que estoy eligiendo ahora? Si a mí alguien me dijera que esto que me está ocurriendo ahora me va a ocurrir por toda la eternidad, me va a ocurrir una y otra vez porque cuando me muera voy a volver a nacer y cuando vuelva a nacer voy a volver a ser Macarena Morales, voy a vivir la vida que vivo, tener les hijos que tengo, ser docente de filosofía en el instituto con ustedes, todo, todo, todo. ¿Elegiría o haría algo distinto? ¿No? Entonces, en este sentido, el eterno retorno de lo mismo es como una invitación a pensar nuestra vida y a pensar nuestras decisiones como un mandato ético que comprometen, de alguna manera, a toda la eternidad, porque las elecciones que yo tomo aquí ahora son decisiones que, por más que sean inventos, tienen que ser pensadas como inventos y, digamos, decisiones para toda la eternidad. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, espero que se haya entendido. Nos vemos la semana que viene.